El Barcelona suelta un bombazo. Eli Kroupy puede ser el delantero que muchos culés todavía no conocen, pero también puede convertirse en uno de esos futbolistas por los que dentro de unos años toda Europa se pregunte por qué el Barcelona no apostó antes por él. Soy Santos, del culé, y hoy quiero hablar de un nombre que está empezando a sonar alrededor del mercado azulgrana y que, sinceramente, creo que merece mucha más atención de la que está recibiendo. Porque cuando aparece un delantero de apenas 20 años que ya ha demostrado personalidad en la Premier League, lo normal es que los grandes clubes levanten el teléfono. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con Eli Kroupy. El problema para el Barcelona es que el Bournemouth no tiene ninguna intención de dejarlo salir este verano. Antes de continuar quiero hacer una aclaración importante, porque en este canal siempre diferenciamos los hechos de las especulaciones. Hoy no existe una negociación avanzada entre el Barcelona y el Bournemouth. Tampoco hay una oferta oficial presentada por el club azulgrana. Lo que sí sabemos es que Eli Kroupy aparece entre los delanteros que la dirección deportiva ha seguido como posible alternativa, especialmente por las enormes dificultades que existen para incorporar a Julián Álvarez. Al mismo tiempo, el Bournemouth considera al francés una pieza fundamental de su proyecto, y, según las informaciones publicadas, no quiere negociar su salida durante este mercado. Y, sinceramente, entiendo perfectamente la postura del club inglés. Si yo fuera dirigente del Bournemouth, probablemente también intentaría retenerlo. Pero precisamente esa reacción me hace pensar una cosa. Cuando un club que acaba de ingresar cientos de millones en ventas decide cerrar completamente la puerta por un futbolista tan joven, significa que internamente creen que todavía no hemos visto su mejor versión. Y eso es exactamente lo que más me ilusiona. Porque el Barcelona no necesita únicamente un delantero que marque goles. Necesita un futbolista capaz de crecer junto al proyecto de Hansi Flick. Necesita a alguien que todavía tenga margen para evolucionar. Que quiera aprender. Que acepte competir. Que tenga hambre. Y cuando uno analiza el perfil de Eli Kroupy, encuentra precisamente esas características. Muchos aficionados todavía no conocen demasiado bien su historia. Y creo que merece la pena detenernos unos minutos en ella. Eli nació prácticamente rodeado de fútbol. Es hijo de Chamo Kroupy, antiguo internacional con Costa de Marfil, un futbolista que también desarrolló buena parte de su carrera en Francia. Eso significa que desde muy pequeño convivió con un entorno profesional. Con entrenamientos. Con sacrificios. Con disciplina. Con la exigencia que supone intentar llegar a la élite. Muchas veces hablamos del talento como si fuera suficiente. Pero crecer dentro de una familia que conoce perfectamente el fútbol profesional suele marcar una enorme diferencia. Porque aprendes antes que nadie lo difícil que resulta mantenerse arriba. Después llegó su formación en el Lorient. Y aquí encontramos otro detalle muy interesante. El Lorient siempre ha trabajado muy bien con los jóvenes. No es casualidad que tantos futbolistas hayan utilizado ese club como plataforma antes de dar el salto a competiciones mayores. Kroupy fue creciendo paso a paso. Sin atajos. Sin convertirse en una estrella mediática de la noche a la mañana. Y quizá precisamente por eso me transmite tanta confianza. Porque su evolución ha sido constante. No parece un jugador que haya explotado por casualidad. Parece el resultado de un proceso muy bien construido. Cuando el Bournemouth decidió apostar por él e invertir alrededor de 13 millones de euros, muchos pensaron que era una apuesta pensando únicamente en el futuro. Sin embargo, lo que ocurrió fue mucho más rápido de lo esperado. En su primera temporada completa en la Premier League terminó marcando 13 goles. Y permítime insistir en ese dato. Estamos hablando de la Premier League. Posiblemente la competición más exigente del planeta. No de una liga donde un delantero joven pueda acumular estadísticas con facilidad. 13 goles en una primera campaña, con apenas 20 años, son cifras que obligan a mirar dos veces. Y hay otro detalle que me gusta muchísimo. No es un delantero estático. No necesita vivir permanentemente dentro del área. Le gusta moverse. Caer a las bandas. Participar en la construcción. Asociarse. Atacar el espacio. Generar superioridades. Eso, para un equipo como el Barcelona, tiene muchísimo valor. Porque el delantero del Barça rara vez juega aislado esperando un centro. Forma parte del juego. Debe entender cuándo fijar centrales. Cuándo caer entre líneas. Cuándo liberar espacios para los extremos. Cuándo aparecer dentro del área. Y sinceramente creo que Kroupy tiene condiciones muy interesantes para adaptarse a ese tipo de fútbol. No digo que llegue siendo un delantero perfecto. Ni muchísimo menos. Todavía debe mejorar varios aspectos. Puede crecer en la toma de decisiones. Puede ser más constante durante los 90 minutos. Puede mejorar su último pase.
Y seguramente también aprender a gestionar mejor algunos momentos del partido. Pero precisamente por eso me gusta. Porque hablamos de un futbolista con muchísimo margen de crecimiento. Y si existe un entrenador capaz de potenciar ese perfil, ese es Hansi Flick. El técnico alemán ha demostrado durante toda su carrera que disfruta trabajando con jugadores jóvenes. No le importa la edad. Le importa la actitud. Le importa la intensidad. Le importa el compromiso sin balón. Y Kroupy reúne muchas de esas condiciones. Es un delantero que no espera que el partido llegue hasta él. Va a buscarlo. Presiona. Corre. Molesta a los centrales. No desconecta cuando pierde la posesión. Y eso, en el fútbol moderno, vale muchísimo. Ahora bien, hay un aspecto que todavía no hemos analizado y que puede explicar por qué tantos gigantes europeos, desde el Arsenal hasta el Bayern de Múnich, pasando por el Chelsea, el Manchester City y el Paris Saint-Germain, están siguiendo tan de cerca su evolución, y también porque el Barcelona no debería rendirse tan fácilmente aunque hoy el Bournemouth insista en que su delantero es intransferible. Muchos aficionados podrían pensar que la respuesta del Bournemouth cierra definitivamente esta historia. Que si un club declara intransferible a un jugador, ya no hay absolutamente nada que analizar. Yo no lo veo así. En el fútbol moderno las palabras intransferible y para siempre casi nunca van de la mano. Lo que hoy parece imposible, dentro de unos meses puede convertirse en una negociación completamente diferente. Eso sí, tampoco quiero alimentar falsas esperanzas. Hoy el Bournemouth tiene una posición muy clara. No necesita vender. Y ahí está precisamente la diferencia con otros veranos. Hace apenas unos meses el club inglés ingresó más de 300 millones de euros gracias a la salida de varios futbolistas importantes. Esa situación económica cambia completamente el escenario. Ya no existe la obligación de aceptar cualquier oferta interesante. Ahora pueden permitirse construir un proyecto alrededor de jugadores como él y Kroupy. Y, sinceramente, eso dice mucho del nivel que creen que puede alcanzar. Porque cuando un club recibe semejante cantidad de dinero, y aún así, decide cerrar la puerta por un futbolista de 20 años, significa que internamente consideran que puede convertirse en una de las caras del proyecto durante los próximos años. Eso explica perfectamente por qué no han querido fijar un precio. Muchos equipos utilizan cifras elevadas para desanimar a los compradores. El Bournemouth ni siquiera ha querido entrar en ese juego. Su mensaje ha sido mucho más contundente. No está en venta. Y cuando uno escucha esa frase desde fuera, la primera reacción puede ser de frustración. La mía, curiosamente, ha sido completamente distinta. Porque si el Barcelona está siguiendo a un delantero que provoca esa reacción en su propio club, probablemente estamos hablando de un futbolista que realmente merece ser observado con mucha atención. Hay otro detalle que me parece muy revelador. No es únicamente el Barcelona quien aparece pendiente de su evolución. También se habla del interés de Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain. Y eso cambia completamente la lectura. Porque una cosa es que un jugador guste a un gran club. Otra muy distinta es que prácticamente media élite europea esté pendiente de su crecimiento. Eso significa que muchos departamentos de captación han llegado a conclusiones parecidas. Ven talento. Ven potencial. Ven margen de crecimiento. Y, sobre todo, ven un delantero que todavía no ha alcanzado su techo. Algunos pensarán que tanta competencia convierte el fichaje en una misión imposible. Yo prefiero verlo desde otra perspectiva. Si el Barcelona realmente cree que Eli Kroupy puede convertirse en un delantero diferencial, no debería abandonar la idea únicamente porque hoy el Bournemouth cierre la puerta. Las grandes operaciones muchas veces empiezan precisamente así. Con un primer intento que no prospera. Con un seguimiento constante. Con conversaciones que se mantienen vivas durante meses. Y cuando las circunstancias cambian, el club ya está preparado para actuar. No olvidemos que Deco lleva tiempo insistiendo en una idea muy concreta. El Barcelona necesita rejuvenecer determinadas posiciones sin perder calidad. No basta con incorporar futbolistas contrastados. También hay que encontrar jugadores que puedan liderar el proyecto dentro de 5 o 6 temporadas. Y ahí es donde Kroupy me parece especialmente interesante. Porque todavía está construyendo su carrera. No llega con la etiqueta de superestrella. No exigiría un protagonismo inmediato. Tendría tiempo para adaptarse. Para entender el juego del Barcelona. Para aprender de compañeros con más experiencia. Y para evolucionar bajo las órdenes de Hansi Flick. Creo sinceramente que esa combinación podría ser extraordinaria. Además, existe un aspecto táctico que muchas veces pasa desapercibido.
Cuando hablamos de delanteros, solemos fijarnos únicamente en los goles. Pero el fútbol del Barcelona exige muchísimo más. El 9 azulgrana participa constantemente en la elaboración. Tiene que interpretar espacios. Tiene que asociarse. Tiene que facilitar la aparición de los extremos. Tiene que ofrecer apoyos entre líneas. Y cuando observo a Eli Kroupy veo precisamente a un futbolista que disfruta participando en el juego. No es ese delantero que desaparece durante 20 minutos esperando un balón dentro del área. Le gusta intervenir. Moverse. Cambiar de posición. Generar dudas entre los centrales. Y eso encaja muy bien con la idea ofensiva que quiere desarrollar Flick. Hay otra curiosidad que me llamó mucho la atención mientras analizaba su trayectoria. A pesar de ser delantero, nunca transmite ansiedad cuando tiene el balón. Muchos atacantes jóvenes sienten la necesidad de finalizar absolutamente todas las jugadas. Kroupy, en cambio, suele elegir con bastante calma cuándo acelerar y cuándo asociarse. Esa madurez no es habitual en un futbolista de su edad. Y creo que puede desarrollarse todavía mucho más. También debemos entender la estrategia del Bournemouth. Durante años el club inglés fue conocido por vender regularmente a sus mejores jugadores cuando llegaba una gran oferta. Ahora quieren cambiar esa imagen. Quieren dejar de ser un club vendedor para convertirse en un equipo competitivo dentro de la Premier League. Y para conseguirlo necesitan enviar un mensaje muy claro al mercado. No todo el mundo está disponible. Desde su punto de vista tiene mucho sentido. Pero desde la perspectiva del Barcelona también existe otra reflexión. Los mercados cambian muy rápido. Las necesidades deportivas cambian. Las situaciones contractuales evolucionan. Y lo que hoy parece completamente cerrado puede abrirse dentro de 6 meses si cambian las circunstancias. Por eso creo que el Barça haría bien en no perder de vista a Eli Kroupy. No hablo de presentar ofertas desesperadas. Hablo de mantener el seguimiento. De analizar su evolución. De observar cómo responde cuando aumente la presión. Porque hay una diferencia enorme entre destacar una temporada y confirmar que puedes hacerlo año tras año. Y precisamente esa será la prueba definitiva para un delantero que empieza a despertar el interés de toda Europa. Sin embargo, hay una cuestión todavía más importante que no estamos valorando lo suficiente. ¿Realmente necesita el Barcelona un delantero exactamente igual a los que ya tiene? ¿O quizá Hansi Flick esté buscando un perfil completamente distinto para transformar la manera de atacar del equipo durante los próximos años? La gran pregunta no es si Eli Kroupy tiene talento suficiente para jugar algún día en el Barcelona. Para mí, esa respuesta es bastante sencilla. Sí lo tiene. La verdadera pregunta es otra mucho más importante. ¿Está el Barça dispuesto a tener la paciencia necesaria para apostar por un delantero que todavía está escribiendo los primeros capítulos de su carrera? Y, sinceramente, espero que la respuesta sea sí. Porque durante demasiados años el mercado nos ha empujado a pensar únicamente en los nombres más mediáticos. Parece que si un futbolista no cuesta una fortuna o no aparece todos los días en las portadas, automáticamente deja de ser una buena oportunidad. Pero la historia del Barcelona nunca se construyó únicamente con fichajes galácticos. Se construyó detectando talento. Confiando en el crecimiento. Dándole tiempo a los futbolistas para evolucionar. Y, sobre todo, encontrando jugadores capaces de entender una idea de fútbol muy concreta. Por eso creo que Eli Kroupy merece, como mínimo, permanecer muy arriba en la lista de seguimiento de Deco. No porque hoy sea mejor que otros delanteros del mercado, sino porque reúne algo que resulta cada vez más difícil de encontrar. Tiene margen para convertirse en un futbolista mucho mejor de lo que ya es. Y eso vale muchísimo. Muchas veces hablamos del potencial como si fuera únicamente una palabra bonita. Pero el potencial solo tiene valor cuando va acompañado de trabajo, personalidad y capacidad para aprender. Y viendo la trayectoria de Kroupy, da la sensación de que esas 3 condiciones están presentes. No olvidemos que hablamos de un delantero que pasó por una adaptación muy rápida al fútbol inglés. La Premier League no perdona. Es una competición donde cada partido exige intensidad física, concentración y personalidad. Muchos jugadores necesitan varias temporadas para encontrar su sitio. Él tardó muy poco en demostrar que podía competir al máximo nivel. Eso también explica por qué tantos gigantes europeos comenzaron a seguirlo casi al mismo tiempo. Y hay otra curiosidad que me parece especialmente interesante. A pesar de su juventud, muchos entrenadores destacan su inteligencia para interpretar el juego. No es el típico delantero obsesionado únicamente con marcar. Disfruta participando. Se ofrece constantemente. Entiende cuándo bajar unos metros para asociarse. Cuándo atacar la espalda de los centrales.
Cuando fijar defensores para liberar espacios a sus compañeros. Ese tipo de lectura del juego no siempre aparece en las estadísticas. Pero cuando ves los partidos con atención, descubres rápidamente por qué tantos clubes importantes lo consideran una apuesta de futuro. Y precisamente ahí aparece Hansi Flick. Porque si existe un entrenador capaz de potenciar ese tipo de delantero, creo que es él. El técnico alemán siempre ha construido equipos donde los atacantes participan activamente en la presión, en la circulación del balón y en los movimientos colectivos. No busca únicamente goleadores. Busca futbolistas inteligentes. Y cuanto más pienso en Eli Kroupy, más fácil me resulta imaginarlo aprendiendo dentro de esa estructura. No estoy diciendo que llegue al Camp Nou para convertirse inmediatamente en titular. Sería injusto exigirle eso. El Barcelona necesita competir por todos los títulos. Y un jugador de 20 años todavía necesita tiempo para adaptarse. Pero precisamente esa es otra de las razones por las que me gusta este perfil. No tendría que soportar el peso absoluto del ataque desde el primer día. Podría crecer poco a poco. Aprender. Equivocarse. Mejorar. Y construir su camino con tranquilidad. Eso es exactamente lo que hicieron muchos grandes delanteros antes de explotar definitivamente. También debemos mirar el contexto desde otro ángulo. Hoy el Bournemouth puede permitirse decir que Kroupy no está en venta. Y hace bien. Después de las importantes ventas realizadas durante el último año, el club inglés tiene estabilidad económica y un proyecto deportivo que quiere consolidar. Pero el fútbol cambia constantemente. Nadie sabe qué ocurrirá dentro de 6 meses. Nadie sabe qué pasará la próxima temporada. Las necesidades de un club cambian. Los objetivos cambian. Los jugadores evolucionan. Por eso nunca conviene cerrar completamente una puerta. Y espero que el Barcelona tampoco lo haga. Porque si Eli Kroupy continúa creciendo al ritmo que lo ha hecho hasta ahora, estoy convencido de que volveremos a escuchar su nombre en futuros mercados. Y quizá entonces el escenario sea completamente distinto. Quizá el Bournemouth decida negociar. Quizá el jugador quiera dar un nuevo paso en su carrera. Quizá el Barça tenga una situación económica más favorable. Nadie puede saberlo. Lo que sí podemos hacer es valorar si deportivamente merece la pena seguir creyendo en él. Y mi respuesta es absolutamente clara. Sí. Porque reúne juventud. Porque tiene calidad. Porque entiende el juego. Porque trabaja para el equipo. Porque posee una mentalidad competitiva. Y porque todavía tiene un enorme margen de crecimiento. Todo eso encaja perfectamente con la identidad que el Barcelona debería seguir defendiendo. No quiero terminar este vídeo creando falsas expectativas. Hoy no existe una negociación avanzada. No existe una oferta oficial. Y el Bournemouth mantiene una postura firme al considerar al delantero intransferible para esta temporada. Es importante respetar esa realidad. Pero una cosa es aceptar los hechos actuales, y otra muy distinta dejar de soñar con lo que podría suceder en el futuro. El mercado cambia muy rápido. Y el Barcelona tiene la obligación de estar preparado cuando aparezca una oportunidad. Porque los grandes proyectos no se construyen únicamente reaccionando. También se construyen anticipándose. Y tengo la sensación de que Eli Kroupy puede convertirse en uno de esos nombres que volverán a aparecer una y otra vez en la agenda de los grandes clubes europeos. Ojalá, cuando llegue ese momento, el escudo que lleve en el pecho sea el del Barcelona.